Alex, qué rico tenerte acá de nuevo. Bueno, tenemos hoy un episodio también muy emocionante, que es Enamora primero, no contactes en frío. Ese Sí, título que dice Alex. ese es un título bastante catchy, ¿no? Se me ocurrió también de un entrenamiento donde hablábamos acerca de todos alguna vez nos hemos enamorado en la vida, ¿cierto? Y sobre todo esa primera novia que teníamos cuando éramos jóvenes, que estábamos así súper enamorados y le llevábamos el chocolate o queríamos el primer beso y cómo lográbamos eso, ¿no? No era algo que a la primera vez que veíamos a la persona ya saltábamos a pedir el primer beso, ¿no? O si estás con tu novia, no le vas a pedir matrimonio la primera vez. Y los que lo han hecho siempre han recibido tal vez un rechazo. O no les ha ido bien, por lo menos yo no conozco a nadie que le haya ido bien de esa forma o que haya hecho algo duradero. Entonces ahí se me ocurrió este título que dice, bueno, enamora primero, no contactes en frío, porque como lo hablamos en el capítulo anterior, el contacto en frío tiene esa falta de confianza, de que no te conozco, no sé quién eres, no sé qué me vas a vender o qué me vas a sacar aquí. Entonces creo como que un poquito de resistencia al principio, creo una pared y no sé si quiero escucharte o comprarte o ni siquiera tenerte como un vendedor, cliente, amigo relacionado, ¿no? Bueno, entonces es absolutamente valioso y yo creo que un tip de esos que la maduración de las oportunidades requiere un tiempo y está espectacular ese mensaje. Ahora en este tema tecnológico, ¿cierto? Tiene una connotación distinta entonces yo creo que la invitación a todos es que pensemos en el funnel de ventas, ¿cierto? En mi embudo, en el cual tengo personas que no me conocen, están por allá arriba en el funnel, ¿cierto? Ese segundo círculo que yo quiero ir empezando a traer. La única forma es entonces en un referido, el tercer círculo, así sea en mi círculo cercano, no es lo mismo que yo empiece a contarles, entonces les llega un mensaje por SMS, otro día por WhatsApp, otro día a través de una red social, ven un post mío, la introducción que se hace, entonces hacer una aproximación cercana, a veces se mandan mensajes muy generales, no sé si todos tenemos esa sensación, yo no tengo muy buena sensación cuando me contactan a través de una red social o de algún elemento de estos con un contacto que se ve que es absolutamente genérico, que nada tiene que ver conmigo, distinto a que alguien sí haga ese nurture de manera más cercana y empiece ese círculo. En tu experiencia, Alex, que sé que has trabajado toneladas de tiempo, es cierto, con redes y con equipos, ¿qué tips, historias se te vienen a la mente de esos temas de madurar y lograr resultados así increíbles? Sí, Carlos, ahí mencionaste un par de cosas muy, muy importantes, ¿no? Que son errores que cometemos todos. Yo lo cometí también al principio mucho cuando no entendía el concepto de conectar y estaba comenzando a utilizar las redes sociales y lamentablemente todavía veo muchas personas nuevas que están entrando en la industria que cometen ese error de que en las redes sociales, en Instagram o en Facebook, en cualquiera de las redes sociales que utilicen, ya empiezan a vender el producto, ¿no? Y empiezan a promoverlo y casi como, creo que lo mencionamos en una oportunidad como en el Mercado Libre, ¿no? Vendo, vendo, Cómprame, vendo, cómprame, vendo. cómprame. Exacto, y tengo el mejor producto y el mío hace esto y te dicen todo, los beneficios del producto, te dan toda esa información sin que tú la necesites, sin que haya esa conexión al principio, ¿no? Entonces aquí es donde viene este concepto otra vez de enamora primero y tú acabas de decir una clave muy, muy importante ahorita que es la conexión, que a veces si tú recibes un montón de información fría no conecta, tú dices, a ver, esto no es para mí, te pasa por arriba de la cabeza y dices, no, esto es un mensaje genérico que se lo están mandando a todo el mundo para tratar de vender algo y eso inmediatamente desconecta. Dicen, esto primero no es para mí. No está, ¿por qué? Porque no está llenando una necesidad específica que tú tienes o algo que tú quieres como persona. Y ahí es donde entonces viene la conexión personal de que, bueno, el embudo primero es la primera parte donde yo le llevo a mucha gente, pero luego entonces el próximo paso es enamorar primero, es hacer la conexión de, a ver, ¿qué es lo que necesita Carlos? A ver, Carlos, ¿cómo estás? ¿A qué te dedicas? Cuéntame qué te gusta, dime cuáles son los hábitos que tienes normalmente de un día, si comes saludable, si haces ejercicio, cómo es un día normal para ti cuando vas al trabajo, caminas o vas en el auto. Todo ese tipo de cosas me van a dar información a mí para luego entonces yo saber qué y cómo voy a ofrecerte a ti de lo que yo tengo como producto. Y esa es una de las cosas más difíciles que hablábamos al principio cuando hablábamos de conectar con el corazón y no con la mente, porque con el corazón yo tengo que escucharte, tengo que preguntarte, tengo que dedicar el tiempo para descubrir quién es Carlos, qué necesita Carlos. Entonces, es una combinación muy importante de que sí, la tecnología me va a ayudar a llegarle a más personas a través de los embudos, a través de las redes sociales, a través de todo, pero luego la conexión es algo a la que le tengo que dedicar tiempo, a lo que tengo que dedicarle mis sentidos, escucharte, hablar contigo, enamorar. Por eso este capítulo se llama Enamorar primero, no contactar en frío. Y en el enamorar
¿qué hacías tú cuando estabas con tu novia y salían, iban al cine? Lo único que hacías era escucharla, ¿no? Estás así como que viéndola y escuchándola y te contaba y te decía toda tu vida. ¿Tú qué hacías? Escucharla, ¿cierto? Porque estabas enamorada y estabas escuchando, escuchando. Querías conocerla, querías saber quién era, querías saber cómo la podías enamorar, cómo podías estar más cerca de ella. Y eso es una de las claves importantes de este capítulo. Espectacular. El segundo ejercicio de tip tecnológico que les quería dejar en este mensaje es esa actividad que el nombre en inglés es nurture, ¿cierto? O sea, todo el madurar esa oportunidad. Ese sería el segundo tip, es usar tecnología, es decir, no solamente para el reach, que es decir, llegar a las personas a través de las redes, de listas de contactos, de ir a un evento y obtener la lista de contactos, etc., ¿cierto? Yo tengo esas listas, tengo ese reach, ahora el siguiente punto es nurture, es maduración. Entonces, ahí la tecnología puede jugar un factor diferenciador descomunal y es enviar esos mensajes oportunos sin yo tener que hacerlo a mano. Entonces, el complemento humano-tecnológico es brutal, porque hay unos mensajes pre-elaborados, digo que tengo una cadena de 10 mensajes diseñados para enviar en el primer año de conocimiento de una persona, pero yo adicional a los que son friends and family, a los que son referidos, a los que tengo algún punto de afinidad por un hobby, actividad, no sé, haber estado en algún lugar, etcétera, pues les agrego ese mensaje más personal. Entonces, ese tema más grupal, que la tecnología ayuda en eso, más ese que yo soy capaz de hacer único, hace un diferencial descomunal. Y ahí hay un concepto muy importante también que tú dices, que hablas del nurturing y es el timing también, ¿no? El tiempo. Hay un cuadrito que tengo ahí en el libro también donde hablo acerca de la importancia que hay en las primeras 48 horas cuando una persona confía en ti y se inscribe contigo o te compra el producto. En esas primeras 48 horas es crucial que la persona pruebe el producto y tenga una experiencia con el producto. Luego, si la persona quiere hacer el negocio, es crucial que en los primeros 7 a 30 días la persona haga su lista de contactos, haga su primera reunión en casa. Entonces, ahí es donde la tecnología juega un papel muy, muy importante, como tú dices, porque no solamente es darle la nutrición, el nurturing que le tenemos que dar, pero en el timing completo, ¿no? O sea, el timing lo es todo en los negocios. Si tú, y me ha pasado muchísimas veces, he conocido personas que se inscribieron, compraron su producto, lo llegaron, lo recibieron y no abrieron la caja porque le tenían miedo. Porque el esposo le dijo, ¿en qué te metiste? ¿Por qué gastaste dinero en eso? ¿No? Y después, que en el último capítulo lo vamos a hablar del seguimiento, después de un mes que la persona se inscribió, yo te llamé, Carlos, ¿y cómo te llegó con el producto? Un mes después, tú me dices, ¿de qué producto? ¿No te llegó la caja? Ah, sí, me llegó. ¿Y dónde? No, la guardé, está por ahí en el closet, ni siquiera la habías abierto. Entonces, te enfriaste por completo de lo que habíamos hablado hace un mes, como no te di el seguimiento, el timing era muy importante ahí, te enfriaste. Y otra vez, es como enamorar primero y no contactes en frío. Cuando estás enamorado, cada cuánto llamas a la novia, todos los días, estás pendiente. ¿Y cómo estás? ¿Y cómo te fue? ¿Y cómo te sientes? ¿Y te gustó el chocolate que te regalé? ¿Y la flor? ¿Y cuándo salimos? ¿Y cuándo nos vemos? O sea, el enamoramiento es ese interés casi que desinteresado que tienes en que la otra persona esté bien. Y eso es lo que queremos lograr en el momento de que la persona te dice, sí, me interesa tu producto, me interesa tu servicio, me gustaría trabajar contigo. Bueno, ahora voy a hacer que esa persona se enamore de lo que yo mismo me enamoré en esta oportunidad de negocio, en este producto, en este plan de compensación. Absolutamente de acuerdo, Alex. Yo creo que queda un tip muy grande y claro, uno se enamora no solo de esas personas cercanas, o sea, la palabra enamorado tiene una línea ahí que puede ser más gris y es uno enamora a quienes están cerca, uno se enamora de las personas, grupos que logran grandes cosas. Entonces yo creo que ese enganche es el que yo creo que tenemos que liderar. Alex, como siempre, espectacular capítulo. Muchísimas gracias por compartir todo esto. Muchísimas gracias a ti, Carlos, y a la audiencia que nos escucha. Chao, chao, bye.